El siguiente programa es presentado por... ¿Qué tal, amigos? Un gusto, un nuevo programa, pasaron 7 días nada más y seguimos con la seguridad vial. Naturalmente que tenemos muchos problemas, no todos los podemos tocar en el mismo programa, pero hay algo que a mí personalmente no solamente me tiene preocupado, sino hay muchas cosas que me llaman la atención y otras que no entiendo. Por eso se me ocurrió agarrar y decir, bueno, voy a invitar primero un amigo mío periodista que yo quiero mucho y lo considero mucho por un gran profesional, a un diputado, que primero Miguel Nogueira es el periodista, Felipe Schipani que es un diputado, y después algo relacionado con el motociclismo, con Daniel Rosich, como siempre, para ver, porque cada vez que pasa y que aumentan los muertos, que sé yo, hablamos de la moto y la moto y la moto y la moto, como si las motociclistas se mataran solo contra un palo y no hubieran autos en el medio, ni infractores con otros rodados o con otras cosas que se involucren, ¿de acuerdo? Pero bien, empezamos de esta manera con Miguel Nogueira, a quien damos la bienvenida. Un gusto, querido amigo, aquí estamos para discutir, para charlar, para inventar, si Dios quiere, El gusto es mío, Jorge, un abrazo enorme. El afecto es recíproco y el respeto profesional es recíproco. Che, Miguel, vos sabés que cuando empieza la historia esta, con que vamos a cambiar 18 de julio, con que vamos a hacer esto y que vamos a poner por arriba, por abajo, por en medio, por qué sé yo, de 18 de julio, yo lo primero que me pregunté, y digo, vos debes estar más enterado que yo, vamos a hacer una obra de dónde a dónde. Yo pensé, para achicar el tiempo entre Tres Cruces y 18 de julio, ¿hora? ¿Qué hora? ¿Para qué hora? Si el tema fundamental viene de otro lado, la demora o lo que hay que corregir. Pero aparte pienso que más allá y antes de inventar cualquier medio de locomoción o solución, lo primero que yo inventaría es ¿cómo hacemos, la interrogante, para bajar al uruguayo el auto? Porque esa es la otra historia. Porque si a mí no me convence, yo de mi auto no me bajo de ninguna forma, salvo que sea mejor, más cómodo, no sé, le busquemos soluciones. Pero totalmente, viste que la respuesta que te dan en Europa es que dice que las mejores ciudades o el poder adquisitivo no se mide por la cantidad de autos que pueda haber en el parque automotor en una casa, sino por la calidad del transporte público. Hay un video viral mío de hace unos cuantos meses que arranca diciendo, ¿en serio van a hacer un túnel en 18 de julio? Y lo repetí, ¿en serio van a hacer un túnel sobre 18 de julio? Y acá voy a ser muy directo, vos me mirás y me escuchás casi todas las mañanas. Acá hubo un proyecto que presentó una empresa privada o unas cuantas empresas privadas, más de uno. Uno de ellos tenía que ver con ese tren-tram desde la Plaza Independencia hasta el Pinar y del Pinar a Plaza Independencia. Tú me dirás, bueno, esto lo han repetido desde hace 40 años, lo venimos diciendo. Que tenía al presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Rival, como uno de los voceros calificados con respecto a este proyecto. En el medio, el CIMBE, que es un grupo de académicos muy reputados, y yo diría, y que me corrijan ellos después si yo me equivoqué, afín a la izquierda, presentan un proyecto que yo no sé quién pidió, después sí me enteré cómo se financió, legalmente, acá no hay ningún misterio, pero le salen al cruce a eso. Le salen al cruce además, al cruce esto ni lo tomo ni en cuenta, le salen al cruce a un proyecto que tenía, lo que proponía era un tren aéreo entre Tres Cruces y el Parque Roosevelt por arriba de Avenida Italia, que tiene una ciclovía que yo no me he parado allí con un sistema de inteligencia artificial y mucho menos con un contador de ovejas a ver cuántos la usan. ¿Será que a la hora que yo paso son 3 bicicletas cada 4 cuadras? Pero bueno, se debe usar. Yo no digo que no. Venimos de un 18 de julio y me quedo acá para escuchar tus preguntas, donde se hizo ese mamarracho de ciclovía en el medio, un espanto que terminó de destruir el 18 de julio, el 18 de julio de otros tiempos, que obviamente que tenía problemas porque tenía una serie de escaparates y cartelería que es impensable en Londres y en París, que no te deja ver la belleza de algunos edificios. Pero aparte de eso, ese mamarracho de la ciclovía en el medio, la verdad, va a desaparecer ahora, una inversión que... Pero hay algo de peor, Miguel, hay algo de peor,
porque vos sos periodista, yo soy periodista. Vos, la política te interesa poco, mucho o nada, pero en la tarea nuestra específica profesional no corre la política. Y analizamos como tiene que ser, de acuerdo a la opinión no está en venta. Digo, yo no oí a nadie hablar de este disparate de 18 de julio y lo que costó ese disparate y que ahora lo tapamos con tierra, se terminó la historia y hacemos otra obra. Y entonces empieza mi preocupación. Aquello que se hizo porque sí, una corazonada sin proyección alguna, se volverá a repetir y seguimos invirtiendo. ¿Para qué cosa? Y me decís a mí que ahorramos desde Tres Cruces a la Plaza Independencia 7 minutos por el transporte, por favor. Y que aparecen en un proyecto 2 pedacitos chiquitos para que fueran autos de a uno por un lado. ¿Por qué no sacar los autos de una vez por todas? Se termina la historia, pasan por ahí. Digo, no sé, hay cantidad de proyectos y lo más fácil, es más fácil ser periodista que ingeniero y diseñar de acuerdo y resolver. Pero digo, hay cosas que tienen lógica y otras no tanto. Y lo que sigo insistiendo, que copiar y copiar bien es una buena receta y en general en el mundo está todo o casi todo hecho. No era necesario un túnel, era clarísimo, sin tener una formación académica, desde la comodidad de nuestros escritorios, no era necesario un túnel, una inversión que además iba a llevar a la ruina a los pocos comercios que siguen subsistiendo en el centro de Montevideo. Todos sabemos que los centros en las grandes ciudades se trasladaron hacia otras zonas, hacia los shoppings, etcétera, etcétera. La locura aquella del Ecueder a mediados de la década del 80 tenía toda la razón, el mundo iba hacia ahí, él fue a Estados Unidos, trajo aquella idea e inventó aquel pequeño Montevideo Shopping Center que ahora se transformó en lo que se transformó y hay esos centros comerciales por todo el lado. La ciclovía innecesaria y mal ubicada. Le saco la innecesaria porque hay mucha gente que usa la bicicleta no solo por hacer ejercicio, sino porque pagar el boleto no es una cuestión fácil. Las obras en Tres Cruces que ahora siguen vigentes, ¿no? Esa convergencia de los ramales en Tres Cruces. Yo se lo dije a Mario Vergara cuando todavía él sabía que no quería el túnel, pero no lo dijo públicamente. Se lo dije, Mario, hay un mundial de fútbol, sabías, ¿no? En broma, ¿no? Y hay un partido inaugural acá y vamos a tener Tres Cruces explotada, la Plaza de la Democracia, que fue la Plaza de la Bandera, explotada, porque a mí, cuando me decían los informes académicos que se iba a hacer una cuadra por mes o cada 3 meses del túnel, la verdad que me sentaba, si estaba parado me sentaba para que se me pasara. Acá un pozo que hace la OCE de 1 metro por 1 metro en asfalto, no estoy hablando de hormigón, lleva 3 meses para que lo tapen. Yo no entiendo cómo la Intendencia, porque la Intendencia se lleva todas las culpas de las obras y de los pinitos esos, pero es la UTE, es la OCE, es Antel, es la compañía del gas. Muchas veces yo primero les obligaría a poner obra de tal empresa y después, si es asfalto, y bueno, me lo solucionás en 48 horas o en 24 horas. Si es hormigón y no querés poner hormigón de rápido fraguado, capaz que un poco más. Pero esto es como que este puso un huevo, este lo puso a hervir, este le puso sal y este pícaro gordito ese. Uno pica, a los 2 días viene el otro que junta lo que pica, al 4.º día viene... Es broma, por no decir que es joda. ¿Cómo hacemos el mantenimiento? Las calles paralelas a 18 hacia el sur, San José, Soriano, Canelones, están detonadas. El barrio Sur y Palermo es increíble cómo están esas calles, con pozos que tienen años, ¿no? Daniel Martínez, que perdió la elección con Carolina José, hizo mucha obra. ¿Por qué agrego esto? Porque lo que está bien y lo que está mal. Daniel Martínez hizo a Nuevo Rivera desde Boulevard Artigas hasta Luis Alberto Herrera. Hizo Luis Alberto Herrera esa doble vía que faltaba. Hizo la doble vía a Nuevo allí frente a la seccional 14 en Avenida Italia. Hizo Beloni, hizo la terminal Beloni. Hizo a Nuevo Uruguay, hizo a Nuevo Mercedes, que están como una pista de aviación. Y podría seguir con todas las obras. No le alcanzó, al tipo no le alcanzó. Después vino Carolina Cose y me costaría enumerar cuáles son las calles y las mejoras que se pintaron todos los semáforos de verde, eso sí. ¿Qué quiere que te diga? Sí, se pintaron los semáforos de verde, tú dijiste bien, cuando el color de los semáforos, si es internacional, es amarillo y es uno solo, o debería ser uno solo, con un criterio racional. Como ahí en París o en Londres, para que no prácticamente no se vean ni no estorben el paisaje, para que no sean un parche. En París y en Londres, viste que están pintadas todas de negro, las columnas, y creo que hasta los semáforos también, pero es para que pasen lo más inadvertidos posible, ¿no?
Ahora, ¿sabes una cosa, Miguel? A veces pienso, digo, por eso el tema cuando te digo, ¿cómo bajamos al uruguayo? Estoy mirando para abajo porque me hice unos recordatorios para comentar. Dale. ¿Cómo hacemos para bajar te escucho al uruguayo del auto? Bueno, es sencillo. Si yo tengo que venir al centro y tengo que dejar mi auto a 6 cuadras porque no hay estacionamiento, porque no solamente que estacionamiento no es barato, pero fundamentalmente que tiene plata, lo que se arregla con plata es barato, no hay problema, pero si igual con plata te deja a 6 cuadras, no hay nada más importante o más cómodo que tomar algún vehículo de transporte que te deje a una, a media o en la puerta de donde vas en el centro de Montevideo. Pero ¿qué pasa? Para eso voy y me remonto y me acuerdo de Suiza, y me acuerdo de Alemania, y me acuerdo de Bélgica, y me acuerdo de no sé cuántos lugares donde fui y encontrabas un tranvía o no sé, algún vehículo en el que vas sentado, que es divino, perfumado, limpio, con aire acondicionado, con calor o frío, dependiendo de la... Y digo, ¿y esto qué es? ¿A qué estamos jugando? Ahora, si vos agarrás y me decís como argumento, en Carrasco hay gente que tiene 3 autos, ¿qué me importa que tenga 3? Si vos tenés 3 porque son 3 personas que tienen plata y pueden tener un auto cada uno, todos se bajan si realmente les resulta más cómodo y el transporte ese que te estoy diciendo, que hay que copiar y que adaptarlo y que hay que usarlo para agarrar y decir, lo primero, tenemos vehículos que son razonablemente útiles, cómodos, además en precio, y la historia cambiaría, digo yo. Bueno, la realidad te da la razón. Ahora que decís Carrasco, voy a meter un nombre de una persona que yo quiero mucho y que capaz que vos también, que es Rubek Orlando, que trabajó 40 años en la embajada Claro de que Estados sí, Unidos. Y Rubek vivía en la zona de Avenida Italia y Santa Mónica, para que se ubiquen en la zona, y se tomaba el D1 todos los días, no iba en el auto a la embajada. Y el D1, yo 2x3 me lo tomo a la altura del Náutico, sobre todo si me quedo sin auto, tiene además de aire acondicionado. En la última vez que subí, hace unas 2 semanas, me acuerdo que el chofer gritó, por favor, en el fondo cierren las ventanillas, que hay 30 grados afuera, les prendo el aire acondicionado y me traen la ventanilla abierta. Cargué el celular porque tiene puertos USB en todos los asientos. Los diferenciales, por ejemplo, el de 11, que es ese naranja de Come, funcionan bastante bien, pero bueno, hay otras cosas que no funcionan. A mí lo que me molesta muchísimo a veces es la eficiencia de la Intendencia de Montevideo en estos últimos 30, 40 años a la hora de recaudar. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo paro mal, estaciono mal en la puerta de un garage y el dueño del garage llama a la Intendencia, que en ese caso esto está tercerizado, es a medias entre la cooperativa 31 de enero y los inspectores municipales, porque la reglamentación muestra que tiene que ir un inspector siempre arriba. Tengo mal estacionado y a los 5 minutos, antes que un patrullero, llega la grúa, porque son 10.000 pesos o más la multa y el traslado. Ahora, si yo llamo al centro comunal o llamo a la alcaldía a decir que se me quemó una luz hace 3 meses que no está la luz, no vienen. ¿Tenés dudas sobre cómo manejar en determinadas situaciones o qué dice la ley de tránsito? En Seguridad Vial Uruguay, Jorge Alfaro te informa, te educa y te acompaña hace más de 14 años con contenido claro, útil y actualizado sobre seguridad en las calles y rutas del país. Queremos que manejes seguro y con confianza, por eso respondemos tus dudas directamente en los comentarios. Tu consulta puede ayudar también a otros conductores. Seguinos y deja tu comentario y mira nuestros videos. En Seguridad Vial Uruguay, el conocimiento salva vidas. Piso 6 dice claramente que el que dobla pierde la preferencia. Entonces, esto se lo dije a Daniel Martínez en plena campaña en el 2018-2019. Es insólito, donde hay recaudación están los carriles, por ejemplo, que no están pintados hace años en Tres Cruces, allí en la zona neurálgica, entre el Obelisco y la Cruz del Papa, por ejemplo. Ahí no hay carriles pintados. Entonces vos es un si Dios quiere, no sabés por dónde vas.
¿no? A pesar de que a la gente le cuesta saber lo que es un carril y le cuesta saber que hay que meter un señalero a la hora de cambiar de carril, ¿no? Pero es una... Lo que no, estacionamiento. lo que te va a ser difícil explicarle es un auto al día de hoy equipado con buenos elementos que cuando lee el carril te indica cuando estás saliendo del carril. En este caso Bueno, se va a decir, ¿te das cuenta? no leo. Hasta eso, Sí. hasta eso todavía. Hasta Pero eso. fíjate, vos que decías la moto, tuve motos años, es una cosa que creo que no lo he hablado contigo, los que me conocen de Rocha saben, íbamos a Brasil con mi hermano en moto, yo tenía una Yamaha, él tenía una Suzuki, y llegamos a ir al puerto de Santos porque le erramos en la autopista, estoy hablando del comienzo de la década del 80, ¿no? Prehistoria, 40 años, no había Waze, y le erramos en la autopista y nos desviamos, y decía Santos, vamos a Santos, y fuimos al puerto de Santos, nunca habíamos visto tantos camiones juntos, y las motos en Brasil, vos te manejabas, ocupabas como debe ser el carril de un auto entero. Sí, claro. Acá las motos, obviamente que los otros juegan, y eso yo se lo decía a mi madre cuando decían cuídense mucho, te podés imaginar que no había celulares y prácticamente eran pocos los lugares donde había cabinas telefónicas en Brasil, que mi madre quedaba con el corazón en la boca porque nos íbamos hasta allá y estábamos 3-4 días sin contactarnos. Pero acá vos venís por Avenida Italia, venís por la Rambla, venís por General Flores, y las motos, el 80% de los motociclistas creen que la línea pintada, la línea intermitente del medio, es para circular las motos. Van todos adelantando por ahí. Sí. Cuando vos te movés 5 centímetros o abrís una puerta, y me lo partís al medio. Sí, y no puede ser que el 60 y pico, 70% de los muertos sean en moto. Ahora, cuando lo ves cómo funcionan, ¿no? Es decir, por arriba de la vereda, contramano, y los que se quejan de esto, yo me estoy quejando de esto y prácticamente no pido deliveries a mi casa, salvo algún viernes, y no si está lloviendo. Los que se quejan de las motos, de que andan atravesados, después llegan a la casa y piden el delivery y se quejan porque no llegan. Entonces ponete de acuerdo, reunite contigo mismo, y criticás que las motos andan como locas, y después llegás a tu casa y pedís que vengan como locas a traerte la pizza, que no se te enfríe. Ahora, ¿sabes qué, Miguel? A veces pienso que son muchas las cosas en las que hay distintas opiniones y que no todas están dentro de lo racional. Mirá que hablo con mucho respeto de Marcelo Metediera, a quien quiero mucho, respeto mucho su oficio, su profesión y su historia. Y ha estudiado mucho durante años en el Congreso de Intendentes, mira que se puso durante años como director de transporte, exactamente. se puso al hombro una cantidad de cosas que en el interior cerrados, y él luchó y logró muchas cosas. Pero me peleo con él y le digo, escuchame una cosa, bueno, Marcelo, entre las 10 infracciones que te van a quitar puntos, no pusiste adelantamiento indebido en la ruta. No, lo que pasa es que no me explique. Adelantamiento indebido en la ruta es choque normalmente con secuelas mortales, gravísimos. Así es. Sí, lo que pasa, la diferencia entre la carretera y Montevideo, separala. Adelantamiento indebido en la ruta es una cosa, en Montevideo es otra cosa. Pero ponerle diferencia, ponerle precio, ponerle algo. Y por otra parte, voy al tema de las multas, Miguel. El tema de las multas se demoró una vida para poner que las multas fueran caras. Se demora otra vida para bajar las multas a la mitad. ¿Y cuál es el tema? Que pedimos perdón, las multas son caras, no se pueden pagar. Antes lo pensamos, hay una proporción, qué sé yo. Pero lo que yo digo, lo primero, ¿cuál sería la multa más cara? La que vos tuvieras que ir a dar clases o que tuvieras que ir, como en Estados Unidos, al juez y dejes de trabajar para ir al juez a aplicarle por qué hiciste tal o cual infracción. Entonces yo pienso, si una multa que vale, se quejaba el intendente Olivera en Paysandú, naturalmente tenía un sinfín de multas impagas por motociclistas. Claro que cuando digo, una moto que vale $200 usada te va a pagar una multa de $200, te deja la moto y se va. Pero para mí la multa tiene que costar $50, no importa. Pero lunes, martes y miércoles a las 4:30 tenés que ir a tomar aula y a tomar clases para prepararte por la multa, por la infracción que cometiste, que se ve que no la tenías clara. Te van a decir, no puedo, tengo que trabajar. Es problema suyo, tiene que ir igual. Entonces llega un momento que esa es la multa, es la más cara de todas. Y es la que vos no querés cometer la infracción para no pagar esa multa, ¿de acuerdo? Entonces pienso, esto no lo estoy inventando. Mira que este tema, yo cuando subí a la UNACEP, Pérez Navarro de la Dirección General de Tráfico de España me dijo, ¿qué multa? Sí, le voy a poner muy caras para desalentar al infractor. Me dijo, error. Las multas son para que las puedan pagar y tú las puedas cobrar y no para que llene ese clarín informe lleno de deudores en problemática social. Y estás igual. Dos cosas, lo habrás visto, esto fue una crónica del Observador que indicaba que hubo el año pasado 300.000 multas que no se pudieron cobrar en rutas nacionales, estos son los radares del Ministerio de Transporte, porque no se pudo identificar el vehículo, porque la matrícula estaba
adulterada, porque estaba tapada, porque estaba borroñada. 300.000, Jorge. Sí, sí, sí. 300.000. Yo entiendo las dificultades con las que trabaja Caminera. Yo nací en Rocha, veraneo habitualmente en La Esmeralda y antes de llegar a Punta del Diablo, antes de llegar a la fortaleza para que se ubiquen. Hay veces hago esos 280 kilómetros sin una caminera en la ruta, y si es en invierno, sin una caminera en la ruta. Atribuyen una frase a Perón que decían, los humanos nos portamos muy bien, pero si nos cuidan, tengo una gata acá, dame 10 segundos. Sí, sí. Sí. Que salga. Sí. Pero si nos cuidan, nos portamos un poco mejor. Fíjate vos, la eficiencia de los radares, ¿es un inspector de tránsito o es una caminera a los 365 días del año, las 24 horas del día, sin pestañear? Hace pocas semanas pintaron los carriles y todo la superficie de enfrente al Jean, para que se ubiquen, enfrente donde está el circo ahora allí. Quedó perfectamente pintado. A partir del Parque Roosevelt hacia el Pinar, Jean Atasio no está pintado. Y me llamaron a la radio el otro día muchachos que integran las academias de conducir y dice, vos sabrás que cuando sube mucha gente de los muchachos jóvenes hay que decirle que se maneja por la derecha. Increíblemente no saben que se maneja por la derecha. Mucha gente que se sienta por primera vez a aprender a conducir. Y le digo, anda por el carril derecho. Y cuando el otro día estaba lloviendo y era el atardecer, entre el asfalto negro, la lluvia, le tuve que decir, olvídate, me senté yo porque no había forma de manejar, no están pintados los carriles, bueno, no se ven los cordones en Jean Atasio porque la arena y el pasto se los comió. Esa simple cosa, ¿no? Tenés eficiencia con el radar, no te clavo de cabeza, pero pinten Jean Atasio, muchachos, pinten Jean Atasio. Es una cosa elemental y pinten quedó tan linda la Rambla abajo que en algunos tramos también ya hay que hacerle un retoquecito de pintura. Y fíjate tú, cuando Marcelo Metediera era director de tránsito en Canelones y Orsi, el intendente, yo dije que era una locura, que venías a 75 por Carrasco y entrabas al Parque Roosevelt donde no había nadie, ni dos patos caminando, y bajabas a 60, era una locura. Ahora también allí es 75. Sí, también pasa en la perimetral, que hay zonas que son de 60, donde no hay absolutamente nadie. Yo entiendo que no lo quieran transformar en una pista, pero 75... No, en zonas, en general el concepto que en zonas pobladas, en general el concepto es bajar la velocidad y qué sé yo. El tema, ¿sabes cuál es? Porque aparte digo, vino el radar. El radar hace muchas cosas buenas y otras no tanto. Porque, por ejemplo, el problema de ordenar a la gente, lo ordena un inspector de tránsito, no el radar. El radar te multa a vos el concepto de la velocidad, pero aquel que se le ocurre venir a 50, en donde dice 75, entorpece y estropea todo el tránsito, ¿te das cuenta? Y bueno, esto no lo hace el radar. Yo creo que hemos mejorado mucho. Las ciudades nos han quedado chicas. Acá nos mintieron a nuestros abuelos y a nuestros padres diciendo que por 18 de julio no se podía hacer un subte. En realidad no se podía hacer en tiempo breve y costaba carísimo por las tecnologías que había, porque la cuchilla, obviamente 18 de julio es una cuchilla y eso es basalto puro y duro, y bueno, y nos está pasando lo que está pasando, y como muy bien dijiste y lo has dicho tantas veces durante tantos años, si me dan un mejor transporte colectivo, y puse el ejemplo del D1, pero es una de las excepciones, me subo al transporte colectivo. Ahora, yo por ejemplo, que salgo de mi casa a las 4:30, 5 menos cuarto de la mañana, por el lugar donde vivo, el ómnibus más cerca que tengo son 10, 15 cuadras. Tendría que pedir un taxi hasta ahí, no, nada más. Y los taxis, la verdad, muchachos, que las tarifas individuales de taxi son carísimas, porque yo ir a la radio, desde donde yo vivo hasta la radio, que son 12 kilómetros, me sale 600, 700 pesos. Imagínate que 7 por 5, 35, 3.500 pesos por semana para ir a la radio. O sea, 14.000. Eso es un poco caro, Digo, y bueno, y el tema del Uber con esa tarifa que va de acuerdo a la demanda, a veces también terminan cobrando algunos poquitos. Hay veces que el taxi en horario nocturno de 0 a 6 que tiene esa tarifa con 20% recargada. Recuerden que las tarifas de los taxis, paréntesis, no tiene nada que ver con nada, pero ya que estamos en un programa que tiene que ver con el que no la fijan las intendencias. Las tarifas del taxi, que son 5 o 6 distintas, las fija el Ministerio de Economía. Hay varias tarifas de taxi, está la de Montevideo, está la del aeropuerto, está la de Maldonado y Punta del Este, y están distintos puntos del interior, siempre fijadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, no por las intendencias. Che, Miguel, o sea que no quiero terminar la nota sin decirte esto. Primero,
A veces a este tema le damos muy poca pelota, porque la realidad es esa. Pero hay temas que son fundamentales y que nosotros deberíamos prestar atención, que el otro día escuchaba el ministro Negro y decía que hay 12 asesinatos cada 100.000 habitantes. Y digo, son los mismos que hay muertos, fallecidos en siniestros de tránsito. Realmente es algo que preocupa y preocupa mucho. El otro día en nota con Marcelo Metediera, le decía a Marcelo, mirá, con tal de darte el apoyo y darte el espaldarazo, lo que voy a hacer, entre otras cosas, es pedir una nota, que me dé nota y charlar con el presidente de la República. Naturalmente, te lo escucharon varios. Me dijeron, vos estás loco, se mataban de risa porque yo pidiera una nota con el presidente de la República. ¿Qué es lo raro o anormal de que yo pidiera una nota con el presidente de la República para hablar con esta temática? Que, como te digo, 12 asesinatos cada 100.000 habitantes, 12 fallecidos, cada muerto siniestro de tránsito. ¿Qué es este tema? Si a Marcelo Metediera, que trabaja mucho y bien, no lo escuchan, a lo mejor el respaldo tuyo, mío y de 100 más, seguramente puede ser generar algo para que esto se convierta en un tema de Estado, o por lo menos en un poquito de Estado, para mejorar claramente este tema, ¿verdad? Es así. Sí, yo creo que si tu trayectoria merece que pueda darse esa nota. Y hay una cosa, vos estás tomando mucho la ruta 8 últimamente, me han dicho, pero sí, yo que tomo más la interbalnearia, sí. Más hacia el este. A veces venís a 110, 120 en ese tramo que se puede andar a 100, porque todos andamos a 110, 120, eso es real. Y hay gente que te pasa a 150, 160, 170, y de repente van para Punta del Este y no llegan 45 minutos antes que tú, llegan 10 minutos antes que tú, llegan 5 minutos antes que tú. Hay gente que está en un nivel de locura también. Y en contraposición tenés aquel otro que se cree que es el dueño de la pelota y se pone por la izquierda porque no entiende y se le ocurre ir a 60 kilómetros por hora por esa doble vía maravillosa que es la Ruta 8, que es una obra espléndida que se ha hecho, ¿de acuerdo? Entonces, sí, ¿de dónde estamos, viejo? Entonces, falta concepto general de esta historia, no docencia, que no la da el radar seguramente, la dan los inspectores, la dan los policías y qué sé yo, No quiero irme sin eso que estás diciendo, porque se hizo tanta obra y se está terminando mucho, tanta obra vial, han quedado tan bien tanta cantidad de rutas. La gran reforma de las rutas dejó una cantidad de puentes antiguos de 60, 70 años que decía, cuidado puente angosto, la ruta era más ancha que el puente, la sociedad que generó, increíble. Esos prácticamente ya no quedan, prácticamente en las rutas, lo que yo llamo la mano principal, ¿no? Que es la 9 hacia el este, la 8, la 5, la 2, la 3, la 1, en esa mano de 5 o 6 dedos que es el eje principal, prácticamente se terminaron. Creo que de aquí a Cerro Largo, de aquí a Melo, queda 1 o 2 nada más, entre 33 y Melo ha mejorado notoriamente, y eso hay que destacarlo, ¿no? Che, Miguel, igualmente, y vamos a terminar la nota porque yo no tengo más tiempo, pero te voy a decir esto relacionado con esto. Cuando yo hablo con alguien representante de AIRA, que era un tema de la Latin NCAP, de autos con respecto a la construcción de las rutas. Era un chico, le hago una nota y le digo, qué buen trabajo, el Ministerio de Transporte de las Públicas, José Luis Falero, y me dijo, sí, yo digo esto. Cuando terminamos, yo recorrí todo el país, la cantidad de las obras que se han hecho es maravillosa, realmente. Cuando termino, le digo, ¿qué te pasó que no te gusta en la ruta, que es lo que te dije? Lo que pasa es que las rutas no solamente se limitan al asfalto. Empiezan 20 o 30 metros a la derecha para 20 o 30 metros a la izquierda. Porque vos por ese asfalto que está bueno salís para afuera y estás muerto. ¿De acuerdo? Este es un concepto de obras de un primer mundo y no un concepto uruguayo, el que estamos acostumbrados. Vos y yo festejamos este asfalto y decimos, esto es brutal, espectacular, y nos estamos quedando cortos, sin proyección, que eso es lo que nos falta. Es lo que nos falta, Miguel, es lo que nos falta. Falta instrucción general, todos, incluyéndonos, naturalmente que sí, ¿no? Pero bueno, esta es la idea. Sí. Un gustazo como siempre y bueno, te sigo viendo. No, sí, te sigo escuchando. Un abrazo gigante, Miguel. Gracias por estar. Dale, chau. Saludos por casa, Chao. ¿Tenés dudas sobre cómo manejar en determinadas situaciones o qué dice la ley de tránsito?
En Seguridad Vial Uruguay, Jorge Alfaro te informa, te educa y te acompaña hace más de 14 años con contenido claro, útil y actualizado sobre seguridad en las calles y rutas del país. Queremos que manejes seguro y con confianza, por eso respondemos tus dudas directamente en los comentarios. Tu consulta puede ayudar también a otros conductores. Seguinos y deja tu comentario y mira nuestros videos. En Seguridad Vial Uruguay, el conocimiento salva vidas. Inciso 6 dice claramente que el que dobla pierde la preferencia. Con esta temática prevista para el día de hoy, donde todos ustedes a lo mejor entienden más que yo, con respecto a obras previstas o por lo menos en estudio y en aprobación con respecto a la principal avenida al principio, para ahorrar tiempo entre Tres Cruces y la Plaza Independencia, y después a obras más pretenciosas, una por abajo, otra por arriba, a mí la verdad, muchas cosas me quedaron grandes. No me quiero quedar con el concepto general y agarrar y decir, mire, yo como periodista es mucho más fácil opinar que hacer, seguramente sí, pero a veces no encuentro la razón para que determinadas obras que cuesten un dineral, alguien me diga, se ahorra 7 minutos para ir de acá hasta acá, y por 7 minutos gastemos una fortuna, y nadie dijo que pocos años atrás se gastaron una mini fortuna en hacer una avenida central para ciclistas que tuvo 200.000 objeciones, pero igualmente se hicieron, con todo respeto digo esto, posiblemente por capricho de la dirección para hacer que esto se hace sí o sí, y ahora se tapa y nadie dice, pero la plata salió de todos nosotros. Así que bueno, de esta manera tenemos como agregado uno más, además de Miguel Noguera, con el que terminamos recién la nota, al diputado Felipe Gipani, un amigo con el que tenemos no solamente buena relación, sino fundamentalmente un criterio, y lo sabemos, un razonador y estudioso profundo de la temática, que esto va más allá de la política. Felipe, el tema es así, bienvenido, un gusto recibirte. Jorge, un placer estar conversando contigo como siempre. Bueno, aquí estamos, Felipe, con este tema. Vos tendrás una visión, a lo mejor, seguramente, mucho más profunda que la mía en la parte técnica y aspectos de elección o de elementos que estén para la aprobación general, ¿no? Bueno, yo creo que si hay algo que ha denotado todo este debate sobre qué obra de movilidad construir en nuestra principal avenida es la improvisación, ¿no? Por suerte se descartó la loca idea del túnel, ¿no? De soterrar un túnel por 18 de julio, algo realmente que no tenía ninguna explicación, que no tenía ningún fundamento. Y lo llamativo es cómo se dio esa discusión, ¿no? Cómo se generó ese debate entre el gobierno nacional, que quería el túnel, y la intendencia, que decía que no resultaba adecuado. A mí me da la impresión, y esto lo digo más en términos generales, no tanto pensando en los temas de movilidad o los temas de transporte de la ciudad, que muchas veces se ponen las prioridades en temas que no son prioritarios. Sobre este tema, lo más inteligente que escuché fue al responsable del Grupo Centro, el grupo que nuclea a los empresarios de la zona céntrica de Montevideo, que decía que las prioridades no estaban por la gran obra de movilidad por 18 de julio, las prioridades del centro era la limpieza, que es un desastre, ¿no? Desde que ya no se encarga de ella una empresa concesionaria del servicio, la situación de gente en calle, la situación de grado de delito que hay en el centro, el vandalismo, los grafitis. O sea, el centro de Montevideo y la Ciudad Vieja realmente tienen un abandono, hay una desidia. Entonces, más allá de que este programa es un programa especializado en temas de seguridad vial, las prioridades de un gobierno departamental, las prioridades de los recursos que todos los montevideanos ponemos para financiar el funcionamiento del departamento, no pasan por otro lado, por embellecer nuestro centro, porque haya en definitiva una limpieza, porque se pueda pasear a horas de la noche, porque podamos disfrutar de 18 de julio. Vos, si me preguntás, Jorge, ¿qué haría yo con 18 de julio? Nada de lo que están planteando haría yo. Yo por 18 de julio haría lo que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la calle Corrientes, que la hizo peatonal, ¿no? Hoy la calle Corrientes, para los que van a Buenos Aires, tiene una sola senda para vehículos, después es peatonal,
para que la gente salga, para que la gente disfruta, para poner bares, mesas. Lo del túnel era un disparate. Esto que van a hacer ahora, el otro día conversábamos con un amigo, a mí no me dan los metros para tanta vía que va a haber, ¿no? Porque va a haber una para bicicleta, va a haber otra para ómnibus, va a haber otra para autos, va a haber un cantero para flores. Me parece que hay mucha improvisación en el manejo de estas cosas. Y agrego ese último dato que vos dabas, de lo que no se ha hablado. O sea, se va a tener, si este proyecto avanza, se va a tener que romper toda la bicisenda que hizo el periodo pasado la Intendencia de Montevideo, ¿no? Cientos de miles de dólares que se van a tener que picar, porque no hay otra forma de decirlo, porque no se mantiene, ¿no? En la actual estructura que están planificando. Yo creo que hay mucha improvisación, Jorge. Me parece que las prioridades de los montevideanos y del centro de Montevideo no pasan por ninguna de esas obras. Y bueno, veremos finalmente qué es lo que ocurre. Creo que todavía no está claro el tema, porque el proyecto que hoy se está manejando es un proyecto que todavía requiere la validación técnica, pero en todo caso me parece que lo que falta son ideas de lo que hay que hacer con la ciudad, y particularmente con los temas de movilidad. Vos sabés qué, Felipe, digo, si faltarán ideas. El otro día escuchaba a alguien, político naturalmente, y hablaba entre otras cosas, porque fíjate que si traemos algún transporte y lo traemos por la zona y que pasa por zonas de Carrasco o ya para Malvin, que por ahí hay 2 o 3 autos en una casa, ¿y cuál es el problema? Ese problema es más grande, porque a lo mejor hay 3 personas que tienen 3 autos. El problema es la cantidad de autos que vienen al centro. ¿Cómo solucionamos el problema? ¿Cómo hacemos para bajar al uruguayo del auto? No es en primera instancia. Y la prueba la tenés con el D1, con cantidad de gente de Carrasco. El D1 venía de Carrasco y ya cuando llegaba a Punta Gorda el D1 venía lleno. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir que hay mucha gente que dejó el auto de lado para subirse en transporte razonablemente bueno, prolijo, cómodo, confortable y cumplidor en el horario. Entonces digo, esta historia como ejemplo no sirvió. Nos sirve ejemplos como Suiza, como Bélgica, como Alemania y como otras partes del mundo, donde hay elementos de te subís a un ómnibus, un tranvía o lo que fuera, y decís qué placer, aire acondicionado, con calor o frío, dependiendo de la temporada, prolijo, con asientos confortables, con la gente parado ninguno. ¿Qué es esto? Somos incapaces, no somos capaces de copiar. Ahora, cuando vos me agarrás y me decís a determinadas cosas, yo si tengo auto, ¿y el auto de qué me sirve si vengo al centro de Montevideo y tengo que parar a 7 cuadras para llegar a mi trabajo? No, ¿a qué me voy a subir? ¿Por qué voy a dejar el auto? Porque ese transporte que te estoy diciendo que es tan bueno y confortable, me sale mucho más barato y más cómodo porque me deja, en vez de 7 cuadras, a media cuadra donde yo voy a trabajar. Esto creo que es un estudio que tiene que haber hecho todo el mundo, no yo, ¿de acuerdo? Ahora, está hecho, casi todo está hecho en el mundo, Felipe. Hay que copiar y copiar bien y adaptarlo a lo nuestro, naturalmente. No podemos hacer un metrobús como hay en México, que puede hacer la avenida 9 de Julio, que tiene 3 cuadras de ancho. No, porque todo lo nuestro es chico, viejo y antiguo. Pero lo que sí tenemos que hacer algo con una proyección que no sea como hizo la Intendencia del periodo anterior con la ciclovía que estábamos hablando, con algo más que de 2 o 3 años, ¿de acuerdo? Que una inversión que cuesta plata a los uruguayos, tenga una proyección que diga, señores, hagamos algo para 20, 30, 40 años para adelante, como debería ser. ¿Que hay opciones? Hay opciones, pero pensemos algo que sea contundente. Ahora, que haces un proyecto y el proyecto tiene un carril para el ómnibus y esto y lo otro, y por acá un carril para un auto y otro para... Sacalo los autos. Sacalo. Hace algo, el transporte tiene que ser confortable. Pero para el transporte sea grande y ande cómodo es porque hay menos autos en la ruta. Y para que haya menos autos vamos a lo que yo te digo. Entonces digo, esto de tema es muy complejo, pero realmente digo, en algún momento se va a tener que arreglar para diciendo, hasta acá llegamos, los autos, las personas que vaya uno arriba un auto y quiera entrar al centro de Montevideo, esto cuesta una fortuna como es en Londres, en Madrid y en quién sabe cuántos lugares más. Estamos de acuerdo, creo que en gran medida la solución pasa por un servicio de calidad que lamentablemente no tenemos. Hace unos días, fíjate que se hacía pública la noticia de que la Intendencia había recibido muchas denuncias de que los ómnibus no prendían el aire acondicionado, pese a que la Intendencia le paga a las empresas para que prendan el aire acondicionado.
Si acá no cambia la mentalidad de las empresas, de cuidar al pasajero, de cuidar al cliente, de brindar un servicio adecuado, difícilmente alguien se suba a un ómnibus sucio, a un ómnibus en donde en verano pasa calor, en invierno pasa frío, en donde tiene que estar prácticamente en una situación de hacinamiento. Esto pasa por mejorar el servicio, por generar confianza en la gente, y en la medida que eso ocurra, obviamente se va a optar por irse a trabajar en el medio de transporte público. Ahora, perdóname que te interrumpa, Felipe, pero mira que en el terreno de la incongruencia, y nos vamos de Montevideo, en el terreno de lo interdepartamental, cuando vos tomas un ómnibus, el ómnibus, si el fenómeno está prohibido, si vos tenés que ser obligatorio el cinturón de seguridad. Ahora, van 8, 10 o 15 parados. Y el cinturón es obligatorio. Entonces, ese tipo de incongruencia, mientras no solucionemos eso, vos no le podés agarrar a la gente y decir que el cinturón para qué sirve cuando estás festejando que vayan 20 parados en el mismo ómnibus, ¿te das cuenta? Entonces digo, hay algo que no funciona. ¿Y qué es lo que no funciona? Lo que estás cuidando por cosas mal hechas, que no podés porque falta cantidad de ómnibus, porque costaría más plata por el boleto, faltarán subsidios, gente que piense o solucione, que sean otras que yo ni siquiera me las imagino. Pero tú ponías el ejemplo del transporte interdepartamental. Y yo creo que hay empresas que realmente brindan un servicio muy bueno, muy profesional. A mí por la actividad política me toca permanentemente viajar al interior. Y yo prefiero a lugares lejanos irme en ómnibus. Realmente hay servicios de coche cama en donde duermo más cómodo que en mi propia casa. Da gusto realmente, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que si al usuario le damos un buen servicio, si hay una calidad en la atención, la gente va a elegir eso. Sin duda. Yo no tengo ningún tipo de idea, por eso le dije antes, si el tema del proyecto de D1 que hace años está funcionando, salía de Carrasco, y cuando llegaba de Carrasco llegaba a Coimbra, General Paz, y el D1 venía lleno, digo, ¿qué pasa? ¿Esta gente son de los que andan a pie en Carrasco, o gente que tiene auto que decide subirse a un ómnibus que le resulta confortable, mucho más práctico, que lo deja cerquita de donde va, no tiene que pagar estacionamiento, ni problema que te rayan el auto, que tenés cosa, que la demora, que lo otro, y va leyendo el diario? Digo, ¿nos sirvió como ejemplo? No sé, me parece que realmente hay cosas que no me cierran y que creo que falta un poco de ingenio y un poco de pensamiento futurista con relaciones y con, no sé, lo que se hace en otros países del mundo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Jorge. Yo creo que tenemos que ser tenemos que ser un poco más ingeniosos en las soluciones al tema de la movilidad, que es un tema que no solo afecta al centro, sino que afecta, yo diría que a gran parte del departamento de Montevideo en determinadas horas. Realmente el tránsito se ha vuelto muy pesado. Sí, Felipe, ¿sabes que en el programa pasado me acordé cuando el ingeniero Ramón Díaz hijo, me llamó para decirme del grupo Urnequian, tenían un proyecto presentado para hacer una avenida Italia, entre por abajo, por arriba, a nivel, a lo que fuera, por varias opciones, algo desde el puente de Carrasco o de Carrasco hasta Tres Cruces, ¿de acuerdo? Ese proyecto me contrataron a mí para que yo hiciera un estudio de cuánto era el gasto de combustible, para que de cualquier manera, eso como referencia, pudiera ser el gasto de combustible, digamos, la diferencia en lo que costaba el peaje para circular, pero que se ahorraba en tiempo, sin que esto costara nada más que eso, ¿de acuerdo? ¿Está? Eso fue presentado en la Intendencia. Nunca le respondieron. Yo a todo esto pedí una nota con la intendenta Olivera en aquel momento. Y bueno, me atendió y me dijo que no le gustaba la idea porque en realidad ella entendía que eso iba a aumentar la brecha que había entre Avenida Italia del Sur y Avenida Italia del Norte, aunque eso no costaba ni un centavo al Estado, ¿de acuerdo? Simplemente se arreglaba con peaje. Una obra monstruosa que creo yo, y viendo ahora las cosas como están haciendo, hubiera sido de suma utilidad y utilizando espacios que están disponibles prácticamente, porque bueno, ya sabéis, el centro de Avenida Italia en buena parte, no sé, han tenido plantas y flores, pero ahora hay ciclovía nada más. Pero bueno, no sé si lo viste ese tema, ¿no? Bueno, yo creo que se ha sido muy poco audaz a la hora de plantear grandes proyectos de movilidad, ¿no? ¿Cuántos proyectos hemos escuchado
vinculados a la conectividad entre el centro, Avenida Italia, la ciudad de la costa. El último es el proyecto de la empresa constructora, bueno, patrocinado por varias, en verdad, el tren que se abortó. O sea, realmente yo creo que no ha habido apertura para que el sector privado, como en este caso, y en tantos otros, pueda asumir el desafío de, bueno, hacer una obra que le cambie la cara al departamento de Montevideo, que cambie este gran problema que tenemos con la movilidad a determinadas horas. Yo creo que hay que ser audaz en las propuestas. Me parece que estamos discutiendo una solución que abarcaría al centro de Montevideo, pero que dejaría al resto de la ciudad con la misma problemática. ¿De qué me sirve tener una propuesta por 18 de julio si cuando agarro Avenida Italia estoy en la misma? O sea, yo creo que tenemos que ir hacia un cambio drástico, y que abarque las principales arterias de nuestra ciudad, y bueno, y eso pasa por retomar iniciativas de este tipo. Avenida Italia, que es el gran tapón que tiene nuestra ciudad en horas pico, y mucho más, Jorge, ante un fenómeno que se ha venido incrementando con los años, que es que la ciudad de la costa se ha transformado en ciudad dormitorio. No, ni hablar, ni hablar. Que vive en Montevideo hoy vive en ciudad de la costa. Entonces, a primeras horas de la mañana y a últimas horas de la tarde, realmente es imposible transitar, pues la gente va y viene a sus domicilios, ¿no? Yo, Felipe, cuando veo y vemos la preocupación para ganar, mejorar el 18 de julio y ahorrar 7 minutos, me acuerdo cuando yo llevaba a mis hijas, de esto hace muchos años, las llevaba al colegio. Yo vivía en Coimbra, General Paz, en Punta Gorda, y llevaba al seminario, al centro, en la calle Soriano. Demoraba 15 minutos, hoy demora 43. A ver si me entendés. Y me decís 18 de julio, ¿cuánto demora? ¿Dónde está la demora del tránsito? ¿Está en 18 de julio? ¿De Tres Cruces a la Plaza Independencia? Por Dios. La demora no está ahí. El 18 de julio, controlado por los semáforos, es lo más rápido y lo más eficiente que hay en todo el tránsito desde el Puente Carrasco hasta la Plaza Independencia. Totalmente. Y bueno, yo qué sé yo, no sé. Felipe, es muy fácil, yo digo, es más fácil ser periodista. No sé si de repente diputado vos tenés más problemas que yo, pero realmente digo, hay muchas cosas para opinar, y fundamentalmente, con todo respeto para aquellos que están en la obra. Cuidado, esto no es una crítica por el solo hecho de criticar, porque no pasa por ahí. Yo tengo una muy buena relación con Marcelo Metediera, con Germán Benítez de la Intendencia, a quien respeto mucho por su base de conocimiento y la idea que tiene con respecto al tema. Pero bueno, diferencias tenemos todos, y ahí vamos. Totalmente, totalmente. Yo creo que ha faltado audacia, ha faltado claridad, y parece mentira que hoy la única discusión sobre un cambio de movilidad sea 18 de julio y dejamos de lado, bueno, otras arterias que son realmente las que más problemas generan a la movilidad del tránsito del departamento. Bueno, diputado Felipe Quipani, muchas gracias. Dale mis saludos a tu colega y compañero, a Mauricio Metediera, que fue compañero mío en la CEP más que varios años más. Así que bueno. ¿Cómo no le mando? Ahora, o sea que ahora lo veo poco porque se ve que ahora trabaja, ¿sabes? Esa es la idea. Sí. Un abrazo, Felipe. Un abrazo grande, Jorge. Grande para vos. Es un placer conversar contigo. Gracias. Ahora, después que vos viene Daniel Rosich, que te mando un abrazo, ya te estoy diciendo también, Daniel Rosich, un gran conocedor de todos estos temas, y particularmente el tema de las motos, que es un drama, bueno, en el que hay algunas propuestas que estamos trabajando aquí en el Parlamento. Te agrego algo más. Para mí es como un hermano, para mí es el mejor de América. Mira lo que te voy a decir, Esto, respaldo técnico, respaldo periodístico, técnico y muchas cosas más, lamentablemente inutilizado en este país, que escuchaba el otro día el ministro Negro, dijo 12 muertos cada 100, ¿cómo se llama? Muertos no, suicidados tampoco, asesinados. Asesinados 12 cada 100.000 habitantes, los mismos que tenemos en los siniestros de tránsito. Es demasiado esto, Es muy fuerte lo que hemos llegado, por favor. Falta que te agarremos el toro por la guampa, de una por todas, busquemos soluciones de fondo en este tema, que supongo yo que debe ser más fácil que de los asesinatos y la droga, ¿De acuerdo? Gracias, Felipe. Sin duda. Un abrazo grande, Jorge. Grande para vos, gracias por estar. Chau, chau.
Bueno, estamos llegando al final del programa. ¿Sabe qué? En algún momento le decía al diputado Esquipani y después viene Daniel Rosich. Y claro que viene Daniel Rosich. Pero Daniel Rosich viene a saludarme y a charlar y decirme, loco, ¿cuánto tiempo quiero tener acá para una temática que me tiene harto? ¿Y sabe qué pasa? Que la temática que tiene harto a Daniel Rosich a mí también. Que sirva como argumento y cada vez que hablemos el tema de las muertes, las motos, como si los únicos responsables y culpables de todo lo que pasa acá fueran las motos. Las motos 50%. Y el otro 50%, ¿qué hace? Las motos cuando chocan y cuando la gente se mata, las motocicletas se matan que contra un palo, contra una alcantarilla, con cosas que no se mueven, que están quietas, qué sé yo. Son todo que sale para afuera, son todo que se caen, son todo que se pegan contra algo. Nunca interviene un auto, nunca interviene un camión, nunca interviene una camioneta. No. Las motos siempre tienen la culpa, que la moto no servía, que tenía la goma lisa, que las motos eran viejas, que eran feas, que esto, que lo otro. Siguen con el mismo argumento. Señores, cambiamos. Hay una protección, hay una distancia para respetar. El motociclista no lo respeta, el automovilista tampoco. Sigue entiendo. ¿Qué es lo que falta? Vamos a hacerlo de siempre. Fiscalización. Las motos no tienen matrícula. ¿Por qué? Porque nadie las controla. El motociclista tiene libreta. ¿Por qué? Porque nadie lo controla. El otro que tiene, ¿por qué? Porque nadie lo controla. Pero pusimos radares. Los radares no hablan, controlan velocidad. ¿Alcanza? No. Sacamos los inspectores de la calle. Gran carencia. Antes de terminar y decir, preparamos el próximo programa, Daniel Rosich ya me acompaña para decir un avance de lo que vamos a hacer seguramente para el próximo fin de semana. Un gusto, Dani. Qué placer, Jorge. Hace mucho que Bueno, no estaba en esta mesa. ya me oíste, cómo estoy. Me contagiaste vos, está claro. No. Bueno, viste que hace poquitos días lo que ocurrió con un repartidor que fue brutalmente asesinado en la vía pública, ¿no? Tremendo. Eso creo que es una señal clara que tal vez nadie quiere mirar, ¿no? De lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Quién puede pensar en la muerte de una persona por una discusión de tránsito? ¿No? Llegar a ese extremo. Evidentemente yo no tengo ningún argumento, los tendrá el juez y sabrá exactamente lo que ocurrió, pero no lo puedo procesar, no puedo entender que se haya perdido una vida a consecuencia de una discusión de tránsito. Realmente. Una discusión de tránsito que desemboca en eso, pero vos decías algo recién, hablabas de las distancias, de que yo creo que hay ya, y eso lo vivo bastante seguido en las clases, ¿no? Cómo se siente ese odio hacia los camioneros, hacia los choferes de ómnibus, hacia los taxistas. O sea, ya hay una competencia interna, ¿no? Por lo que yo llamo profesionales, ¿no? Esas personas que trabajan en un vehículo, como un taxista, como un chofer de ómnibus, como un motociclista que trabaja como repartidor. Es un profesional y por eso tiene la tarea de capacitarse en una capacitación profesional. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Porque viene de un relato que tienen todos, ¿no? Porque cuando yo hablo con los taxistas, odian a los motociclistas, ¿no? Y hablo de los motociclistas repartidores, claro, ¿no? sí. Y cuando hablo con los camioneros, odian a los taxistas. Entonces, parece algo tan primitivo, Jorge, ¿no? A veces cuando la gente me dice, ¿cómo se puede entender lo de la guerra en tal lado? Y a veces, a la vuelta de nuestra casa, existe ese odio irracional absolutamente, ¿no? Que condena toda la civilización, que condena lo que hoy nos jactamos de ser como seres humanos, ¿no? Que somos capaces de hacer cosas maravillosas y somos tan primitivos como hace 5.000 años. Mal, Dani, los conceptos equivocados que arrancan desde el principio y de la intención. Te digo por qué. En algún lado ahí ofrecido, de repente vamos a hacer una charla de manejo defensivo, de manejo eficiente, que yo le llamo para que no sea defensivo, que parece un partido de fútbol, de manejo eficiente. Y la gente te dice, no, pero mire, yo a mi gente tenemos unos cursos así, ya lo hacemos los cursos. Y resulta que yo los veo y hago así, y manejan exactamente al revés de cómo se debe manejar, haciendo todo mal y todo se piensa que para hacer un curso, que da un curso que lo hace quién y cuál es la base, cuál es la idea, cuál es este tema. Entonces digo, falta una concientización de esta historia, falta la voluntad de aprender, falta aquellos que quieran enseñar, pero fundamentalmente con un concepto claro de la cosa. No puede ser que vos te hagas y te pienses que porque vas y escuchás dos o tres cosas estás capacitado para esto. El taxista le tiene rabia de la moto, sí, macanudo. El otro día yo tomé un taxi, le tomaba así, ¿sabés por dónde anduvimos con el taxi? Socorro, escuchame. Vinimos a 1000, vinimos a 1000. En todo el viaje, la mano arriba al volante, así, acá arriba. Siempre pienso, con esta mano acá arriba al volante, lo que siga para esquivar, para corregir, es nulo. Para empezar. Digo, pero igual veníamos hablando mal de las contras, ping. Y dices, ¿qué es manejar bien? Estar haciendo zigzag y esquivando y andar funcionando rápido, más rápido que la mayoría.
grave error. Pongo como ejemplo siempre Finlandia, uno atrás de otro, a 90 kilómetros por hora, demoré 2 horas y media para hacer 200 y pico kilómetros. ¿Te das cuenta? Bueno. Entonces digo, señores, por favor, la eficiencia se consigue, no se compra así nomás. Yo voy a citar, y si me escucha la gente que me escucha habitualmente, uno de ellos, mi esposa, ¿no? Me dice, vas a decir lo mismo. Yo creo que si uno repite las cosas tantas veces, alguien tiene que reaccionar, alguien se tiene que dar cuenta, sí, ¿no? Sí. Hay algo que no puedo tolerar, el pensar que no se puede. Y eso no lo puedo tolerar. Y esta cita es en una mesa con Pere Navarro, para quien lo no pongo sabe. como ejemplo todo el día, Pere Navarro. Que dijo, si nosotros, como españoles, como latinos, ¿no? Que éramos los peores del barrio, los peores de Europa, donde tenían la mayor cantidad de muertos por habitantes de toda Europa, donde hacían absolutamente todo mal, tomaban alcohol, exceso de velocidad, todo lo que estamos hablando, ¿no? Todo mal. Y hoy tienen la mejor tasa de toda Europa con 1.8 muertos cada 100.000 habitantes. Lo que quiero decir y repetir, Jorge, es que tenían 12.000 cada 100.000 habitantes. Tenían 14 muertos cada 100.000 habitantes. Hoy nosotros tenemos 12. ¿Y sabes una 13.5, Jorge. 13.5, bien. ¿Y sabes cuánto tiene también por asesinato? 12 cada 100.000 habitantes. Te escuchaba. Esto es terrorífico. Es terrorífico. Terrorífico. Pero a ver, lo de los asesinatos no tengo idea. No, escuché al ministro Negro el otro día. Pero no tengo idea, como decías recién vos, ¿cómo lo solucionamos? No sé, no tengo idea. Yo tampoco, pero... Ahora, lo de la siniestralidad, yo lo único que tengo que hacer es decir, ¿qué tengo que hacer? Si pudo Pere Navarro y alguien, puede cualquiera. Lo que falta es copiar y copiar bien, lo dijimos 200.000 veces. Ahora hasta que esto no sea tema de Estado, Dani, esto no tiene vuelta. Si no hay voluntad política, o sea, si no hay un compromiso de Estado, como me acuerdo que escuché hace muchos años, estando... Pero me lo decís cortito, escuché, porque lo dejamos para el próximo programa, ¿te aclaro? ¿Lo dejamos? Sí, señor, dale. Terminamos entonces el programa acá. Gracias, Dani, como siempre, querido. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. En una semana, 7 días nada más, nos volvemos a encontrar y el programa que viene va a empezar con Daniel Rosich. El tema central es la moto, pero la moto, ¿sabe? En la moto, el porqué de la moto. La moto que se permite, aquellos que piensan que la moto es una cantidad de lata y que hoy día las motos cada vez son mejores las que vienen. Así está en el Ministerio de Industria, así está establecido, así son las exigencias de importación, aunque realmente falta mucho, y eso que falta lo decía Dani, y vamos a tratar de mejorar permanentemente, además de tratar de buscar soluciones, por lo menos sugerir, opinar, para que a ver si hay alguien que nos copia, ¿de acuerdo? Gracias por acompañarnos.